Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les da la más cordial bienvenida al seminario La protección de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas, lecciones aprendidas desde América Latina. Agradecemos su presencia en este auditorio de la Sala Superior y a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet de este Tribunal Constitucional Electoral. Encabezan esta ceremonia de inauguración el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado Constancio Carrasco Daza. El coordinador residente de las Naciones Unidas en México, Antonio Molpeceres. El presidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, Álvaro Pop. El presidente de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado Clicerio Coello Garcés. El presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Jesús Fuentes Blanco. El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República, Jorge Toledo Luis. Asimismo, damos la más cordial bienvenida a la titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Madeleine Otálora Malasis. Se encuentra con nosotros el defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Corti. Escucharemos en primer término las palabras de Horacio Corti, defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ante todo, un agradecimiento a los organizadores de este evento, al presidente del tribunal y por su intermedio a todo el tribunal electoral. Realmente muy feliz de estar en el Estado de México y en esta ciudad de México, que siempre venir acá es una alegría y yo particularmente siempre me siento como si estuviese en mi propia casa. Simplemente quiero decir que es un orgullo estar en este evento y la verdad que la problemática de los pueblos indígenas en realidad pasa algo, creo, con muchos matices, pero hay algo común en nuestros estados latinoamericanos, que al menos en la Argentina, por ejemplo, en nuestra Constitución del siglo XIX, hablamos en su preámbulo, ¿no?, copiado de la Constitución norteamericana, nosotros los representantes del pueblo, y ese pueblo en general no incluía a los pueblos indígenas. Ha tenido que esperar, en el caso de la Argentina, la reforma constitucional de 1994 para que en un artículo específico se reconociera específica y particularmente la situación de los pueblos indígenas y que tal vez es lo más ilustrativo que yo pueda hacer es leerles, si acá puedo, lo que ha dicho la Constitución del año 94, que es muy breve y es muy ilustrativo. Esperen que mi visión no es muy buena. Y dice expresamente, reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmitible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Y la verdad que esa fue una innovación muy grande, la reforma constitucional argentina de 1994, y hay que decir que muy lentamente se ha abrido curso en la doctrina, en las decisiones de los tribunales y en la legislación, la plasmación concreta y práctica de ese texto en la realidad, que como todos sabemos, en todas las áreas del derecho, una cosa es la simple declaración en un texto y otra cosa es cómo ese texto lo convertimos en algo viviente que hace a la realidad cotidiana de cada uno de nosotros. Así que en esta presentación agradezco que me hayan invitado, permitirme participar y muchas gracias. Enseguida escucharemos las palabras del presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Jesús Fuentes Blanco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muy buenos días a esta mesa de presidium. Creo que es una mesa grande, larga, pero no dejaré de agradecer al magistrado presidente, Constancio Carrasco, por la anfitrionía, por el compromiso asumido. Muchísimas gracias, magistrado. También agradecer la presencia de Antonio Molpecers, coordinador residente recién de Naciones Unidas ahora en México. Bienvenido, sé que es de sus primeros eventos que asiste y hoy asiste a uno que es histórico por demás en muchos aspectos. Bienvenido, muchísimas gracias. Agradecer también al magistrado presidente de la sala, Clicerio Coello Garcés, por las atenciones y la anfitrionía, muchísimas gracias. Por supuesto al senador Jorge Luis Toledo, que ha sido un gran amigo y un aliado de todo este tema. Muchísimas gracias por compartir esta mesa y permitirme. A la doctora Yanine Otálora, una persona que se ha sumado también a un proyecto de nación indígena impresionante, con mucha dedicación y creo que con mucha sensibilidad también. Muchísimas gracias por permitirme participar aquí. Ya me antecedió en la palabra Horacio Corti, ya nos ha dado una pequeña introducción del contexto que se da en esa parte del mundo, lo cual creo que valdrá para sumar lo que también se está haciendo en estas otras regiones de la misma América. Bienvenido, muchísimas gracias. Álvaro Pop ha sido una persona que ha sido muy enfático en muchos aspectos, en dignificar la presencia indígena de todos y cada uno de nosotros en la región y en el mundo. Ha sido una persona que ha mostrado un talante y una capacidad, sin aras de quedar bien, Álvaro, que es digna de reconocer y de replantear. Yo me siento muy orgulloso y muy honrado, aparte muy comprometido también de estar en este seminario, en esta mesa, al lado de una persona a quien admiro y respeto muchísimo en la figura de don Álvaro Pop, que es el presidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, y agradezco por ser un artífice de muchas de las situaciones que se están dando hoy actualmente en esta coyuntura latinoamericana y que espero que nos lleve a muy buen puerto. Muchísimas gracias, Álvaro. Y a todos y cada uno de ustedes, de los equipos que hacen posible que estén aquí. Creo que planteábamos ya hace un momento que hay una intención en este foro, en este seminario, y hay una concurrencia. Vemos aquí a los funcionarios que están teniendo el interés, la sensibilidad y las ganas de incidir en un tema que por demás ha sido siempre muy complejo, como ha sido el indígena. Creo que hoy estamos en una coyuntura que nos puede permitir generar mayores y mejores accesos y condiciones para garantizar los derechos políticos y principalmente los electorales de estos pueblos. Es un seminario en donde creo que podemos tener nosotras muchas condiciones, muchas ideas, muchas formas de poder sentar bases que nos permitan hacer una transición a un nuevo esquema, a una nueva visión. Ha sido histórica también esta reunión, les pongo un poco en antecedente, porque se encuentran aquí también integrantes también de ese foro permanente, en la figura de Lourdes Tibán, que ya la ubicarán, de Ecuador. Está también la compañera María Eugenia Choque, magistrada en materia electoral también allá en Bolivia.
está también Erika Yamada de Brasil, que ella comparte con nosotros en el mecanismo de expertos, está también Irma Citalán, que ha sido una persona que ha venido apoyando aquí a nuestro presidente. También se encuentra con nosotros Ricardo Changala, que es un experto que se ha involucrado mucho en el tema. Es un panel importantísimo, pero lo importante radica en que de las figuras que ahorita mencioné, son expertos también en el foro y son, al igual que su servidor, los que a partir de 2017 estaremos en ese foro. Entonces, ahí estamos coincidiendo de América Latina, los expertos que actualmente están con los expertos que estaremos en 2017 y que en eso radica esta importancia, que estamos creando bases de cómo mantener la misma visión, la misma idea, que no se pierdan, que no por esta transición que se dé podamos perder nosotros la oportunidad de seguir incidiendo en Naciones Unidas en un tema importante como es el indígena. Yo los invito a que podamos participar, que las dudas que tengan, que las inquietudes las podamos expresar, las podamos generar, porque precisamente es en un diálogo en donde nosotros podremos tener la mejor condición de un evento. Hay que aprovechar que están aquí todos estos expertos, todos estos funcionarios y creo que podemos hacer de esto una reunión histórica. Esa sería la convocatoria para que podamos incidir. Muchísimas gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Enseguida escucharemos las palabras de la titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Madeleine Otalaro Malasis. Muy buenos días a todas, a todos, muy distinguidos miembros del Presidium, a las invitadas, invitados. Es un honor darles a todos ustedes una bienvenida a nuestro país y un reconocimiento porque se lleve a cabo esta reunión tan histórica, como ya fue dicho, en la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin el total reconocimiento del ejercicio de los derechos políticos de todos los ciudadanos, como en México y en otros países de América Latina, no podríamos asumir plenamente la composición pluricultural y que en el caso de México es un elemento fundante de nuestra nación. En el entendido, retomando aquí un pensamiento de Álvaro Pop, que es a partir de las diferencias que se construye la interculturalidad. En una democracia no podemos hablar de derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes si no se garantiza a quienes son sus titulares un pleno y eficaz acceso a la justicia especializada. El Estado mexicano estaba en deuda en el ámbito electoral con los pueblos y comunidades indígenas en lo referente a garantizar y facilitar el acceso a la justicia electoral. Diversos instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos obligaban al Estado a garantizar a los pueblos indígenas el pleno acceso a la justicia a través de traductores en lenguas indígenas, pero también de defensores conocedores de sus culturas. México no había cumplido aún con esta obligación convencional. A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha reiterado en múltiples casos la necesidad de que todos los estados, partes del sistema, asuman su responsabilidad de garantizar este acceso a la justicia, reconociendo las características, las particularidades, los usos y costumbres de estos pueblos que forman parte de nuestras naciones. Ello para efecto de revertir las situaciones discriminatorias existentes en su contra. Por ello, el magistrado Constancio Carrasco Daza, presidente de este Tribunal Electoral, como titular del órgano de Estado especializado en la impartición de justicia electoral, propuso al Pleno de este tribunal la creación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, con la finalidad de empezar a saldar
la deuda del Estado mexicano. Este órgano, la Defensoría Pública, tiene como objetivo fundamental atender a una población que históricamente ha sido menos favorecida, contribuyendo a disminuir las desigualdades sociales y económicas y a consolidar un verdadero Estado de Derecho democrático, si queremos entender por un Estado en el que todas y todos, sin excepción alguna, tengan los medios para poder ser escuchados y defendidos ante violaciones a sus derechos políticos en igualdad de condiciones. En efecto, en sociedades pluriculturales como la nuestra, el principio constitucional y convencional de igualdad ante la ley es solo un mito si no se crean los instrumentos y los mecanismos que permitan dotar este principio de efectividad. En países con grandes diferencias sociales, el Estado tiene la obligación de dar a todas y a todos los instrumentos para defenderse ante la justicia y evitar de esta manera que la falta de recursos no se convierta en una indefensión jurídica. Con esta Defensoría Pública Electoral se hace justicia a los pueblos indígenas, dotando de efectividad su derecho a la libre determinación y al autogobierno. Además, este órgano pretende atenuar la situación de desventaja económica y geográfica y la consecuente desigualdad en la que se encuentran las poblaciones indígenas. Con ello también se da vigencia al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por lo que hace a la obligación de los estados de organizar el aparato institucional de modo que todos puedan acceder a los recursos judiciales. Hoy en día ya no se puede hablar de un sistema de justicia si éste no se funda en una política judicial que contemple a todos los grupos sociales. Sabemos que el Tribunal Electoral, a través de su presidente, con su conocimiento y reconocimiento de los diversos sistemas jurídicos y su visión social de la justicia electoral, han permitido que hoy en México los pueblos y comunidades indígenas puedan acceder plenamente a la justicia electoral. La Defensoría Electoral, consciente de la necesidad de difundir sus logros y conocimientos, está consolidando un protocolo para la defensa de los derechos políticos con perspectiva intercultural, como instrumento que sirva a todos los defensores indígenas en el desarrollo de sus funciones, pero sea también una guía para que los integrantes de los pueblos indígenas conozcan sus derechos y sepan de qué manera deben ser escuchados y defendidos en los tribunales. Este protocolo será entregado próximamente al presidente de este tribunal y al Pleno para su aprobación y difusión, con la intención de que sea traducido en varias lenguas indígenas. Con ello, la Defensoría Electoral reconoce la necesidad de eliminar los obstáculos que atraviesan las comunidades indígenas, posibilitando en todo tiempo su acceso a los tribunales para obtener la protección de sus derechos políticos. Con ello, se avanzará en el proceso de dar visibilidad a las poblaciones indígenas, la cual durante años les ha sido negada. Muchas gracias. A continuación, escucharemos al presidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, Álvaro Pop. Muchas gracias. Antioch Herré, Juanquesh Arrin, Salicutana In. Saludo respetuosamente al honorable presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, apreciando verdaderamente los esfuerzos que se están haciendo por este encuentro y por este ejercicio intercultural, particularmente por su iniciativa de tener una defensoría que se preocupe por la búsqueda de la auténtica democracia y de cómo el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas se puedan reflejar plenamente en un sistema político como el caso de México.
Pero igualmente saludo al honorable senador que nos acompaña, Jorge Luis Toledo, por ese trabajo y ese encuentro, que en nuestras democracias en América Latina no es sencillo, pero que obviamente implica un reto verdaderamente importante para nuestros pueblos y para nuestra propia democracia continental. Saludo acá a las hermanas María Eugenia Choquequispe del Tribunal Electoral de Bolivia, a Lourdes Tibán, que es parlamentaria de Ecuador y aspira a la presidencia de la República del Ecuador, a Irma Citalán, a Ricardo Changala, que son parte del equipo que hace posible estos debates y estos diálogos en el ámbito de la presidencia del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas, a Jesús Fuentes, que va a ser el que le va a dar continuidad a los retos que tenemos en el Foro Permanente, entra como experto al Foro Permanente y ha sido el amigo que hemos encontrado en México para estas inquietudes y para estas preocupaciones. Saludo a los honorables participantes de esta mesa, a la señora defensora que está haciendo un trabajo histórico porque verdaderamente es un reto iniciar un proceso de este tipo y lo está haciendo con la dignidad que el tema exige y con la responsabilidad de las implicaciones que trae consigo. Los saludo a todos ustedes y creo que lo primero que hay que decir que quiénes somos los pueblos indígenas del continente. En América Latina existen más de 500 pueblos indígenas que van desde la Patagonia hasta México, pasando por distintas áreas geográficas como el Chaco ampliado, la Amazonía, la Orinoquia, Andes, la llanura costera, el Pacífico, el Caribe continental, la Baja Centroamérica y Mesoamérica. Brasil, que es uno de los países con mayor diversidad de pueblos indígenas, y por lo mismo saludo a nuestra representante, a la experta del mecanismo de expertos que participa del mecanismo de expertos en Ginebra, que es parte de esos diálogos indispensables que Naciones Unidas ha considerado fundamental, ese esfuerzo clave de búsqueda de diálogos, insisto, en términos interculturales. Por eso saludo la presencia de la representación de Naciones Unidas acá en México, porque creo que este encuentro y esta importancia va a ser fundamental en términos de inversiones políticas, sociales y financieras en el tema que quizás es tanto el tema del presente como el tema del futuro. Y el tema del futuro porque los riesgos y los beneficios de los diálogos interculturales tienen que estar presentes, tienen que demostrarse en términos del sistema y el reconocimiento que tiene que tener en la institucionalidad, de la importancia de una visión que puede sentirse nueva, pero es ancestral, que es la visión de los pueblos indígenas y que hoy por hoy estamos reconociendo que puede enriquecer los retos que la humanidad entera tiene en todos los desafíos y en todos sus frentes. El desarrollarlo, el ejecutarlo en las defensorías, como lo ha compartido el señor defensor del pueblo de Ciudad de Buenos Aires, como lo pueden hablar quienes ejecutan la justicia electoral, como el señor magistrado presidente de la sala especializada, demuestran intereses nuevos que son fundamentales de darle seguimientos, demuestran que efectivamente los retos están ahí. Y por eso el Foro Permanente, en mi nombre y desde la presidencia, saluda al pueblo de México y a este ejercicio que nos permite tener la reunión histórica de transición, pero también compartir con ustedes nuestras preocupaciones y nuestras expectativas, nuestras esperanzas de que los sistemas políticos mejoren. Hoy por hoy los pueblos indígenas en el mundo están poniendo en tela de discusión la democracia, la interculturalidad, el diálogo de saberes, la representación parlamentaria. Hoy por hoy los pueblos indígenas se están llamando a reconocer los retos del futuro, a repensar la democracia, a repensar las maneras con que creamos la riqueza, la mantenemos o la distribuimos, a ponerle atención a la migración y a reconocer que el desarrollo debe de ser algo que no puede estar fuera de nuestras agendas. Así que felicito a los equipos. Felicito al equipo de Alberto Guevara, que ha hecho un ejercicio maravilloso que nos ha permitido estar el día de hoy aquí. Les agradezco a todos y gracias de nuevo por esta oportunidad. Escucharemos ahora el mensaje del magistrado presidente de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado Clicerio Coello Garcés. Muchas gracias.
magistrado presidente Constancio Carrasco Daza, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, amables integrantes del Presidium, expertas y expertos del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, amables asistentes, de verdad es un honor participar en la apertura de este seminario internacional sobre la protección de los derechos políticos de los pueblos y las comunidades indígenas, porque nos permite reflexionar a partir de diversas experiencias nacionales sobre las problemáticas, pero también sobre los avances institucionales que hemos tenido en la tutela de los derechos fundamentales de un sector relevante de la sociedad, pero que aún se encuentra en condiciones de desventaja por razones históricas. Quizá el principal problema práctico que estuvo presente en los estados democráticos contemporáneos es suponer la homogeneidad cultural como la base de la organización de la comunidad política, cuando nuestras naciones realmente tienen una composición heterogénea y frente a esta realidad histórica difícilmente pueden estar ausentes las instituciones del Estado, el orden jurídico y la jurisdicción. Pues, como todos sabemos, el Estado y el derecho son productos de la razón humana al servicio de una sociedad específica con sus particularidades y sus realidades histórico-culturales. De ahí la trascendencia de abordar al multiculturalismo y a la tutela de los derechos desde una perspectiva comparada en América Latina y en específico en relación a la protección de los derechos de participación política de las comunidades indígenas, lo cual recobra particular relevancia con el reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico que admite, por una parte, un sistema normativo ordinario y, por otra, un sistema normativo consuetudinario y que tienen ámbitos de aplicación diferenciados, pero que encuentran su vértice en los principios constitucionales. Así podemos ver la experiencia latinoamericana, que es un claro ejemplo de la plurinacionalidad interna que se encuentra reflejada en los textos constitucionales, como se ha dicho ya aquí, a partir de una ola de reformas en materia indígena, al grado que en la actualidad se abordan estos aspectos desde el constitucionalismo multicultural. Al respecto, se puede sintetizar los procesos de reformas constitucionales en esta materia a partir de 3 grandes ciclos: la década de los 80, en donde empieza a reconocerse a nivel constitucional la diversidad cultural y el multilingüismo, así como el otorgamiento del reconocimiento de derechos colectivos. Una segunda ola en la década de los 90, en donde se reconocen los sistemas normativos internos de las comunidades indígenas, y por último, la etapa en la que ahora nos encontramos con la instrumentación de medidas estatales para el mejoramiento de las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos y las comunidades indígenas, como es el caso de Bolivia, con la articulación de las sociedades originarias con determinadas estructuras del Estado, o el caso de México, con la creación de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral a iniciativa del magistrado presidente, magistrado Constancio Carrasco Daza, y que tiene a bien dirigir la doctora Yanini Otalora. Esta es una iniciativa que se inscribe en esta tercera ola de evolución del reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y que se inserta en medidas institucionales y estatales para el mejor ejercicio de los derechos. Por ello, la creación de la Defensoría Pública Electoral constituye un legado de gran trascendencia para la defensa de los derechos políticos de un sector relevante de la población mexicana, pero sobre todo permite mejores condiciones para el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. Por ello agradecemos que sea aquí, en el Tribunal Electoral, con la magnífica anfitrionía del magistrado presidente Constancio Carrasco, en donde tenga lugar la reflexión sobre esta temática, además en una reunión histórica con el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, con el acompañamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y todo ello con un solo objetivo, que es
propiciar mejores alternativas para el fortalecimiento de la pluriculturalidad en el sistema democrático. Muchas gracias a todos ustedes. Enseguida escucharemos la intervención del presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República, Jorge Toledo Luis. Muchas gracias. Quiero primero agradecer la invitación a estar en este importante evento. Volver a ver después de muchos años a Constancio, que es mi paisano y amigo, y tuvimos coincidencias en Oaxaca. Me da mucho gusto saludarte, magistrado. Yo soy de Oaxaca, como saben, una de los estados con mayor presencia indígena. Soy hablante indígena, hablo zapoteco del Istmo de Tehuantepec, zapoteco de la planicie costera, y he estado durante varios años trabajando el tema indígena. Tuve la oportunidad en Oaxaca de ser delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Oaxaca, y me tocó también trabajar y ser secretario general de gobierno en el gobierno de Oaxaca. Y en este transitar he estado muy cercano a lo que ha significado los temas de los problemas electorales que suceden en Oaxaca. Tener 570 municipios, 413 que se rigen, usos y costumbres por sistemas normativos ahora, desde la perspectiva de gobernabilidad, de gobernanza, desde la Secretaría General de Gobierno, sin duda es un tema complicado poder revisar todos estos asuntos. Sé de los asuntos que han llegado con ustedes, y de repente desde la perspectiva de la riqueza que tienen los pueblos indígenas, desde la parte social de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, me permitió poder ver estos dos aspectos, el aspecto que puede implicar la complicación en las definiciones electorales, pero también me permite, como indígena y al estar cerca de las demás etnias, revisar, insisto, toda esta riqueza. Y me da mucho gusto poder estar presente en este evento, que en la celebración de los 20 años puedan revisar y visualizar a los pueblos indígenas. Lo que más piden los pueblos indígenas es ser visualizados, poder estar presentes. Y la tarea que tiene la Defensoría Pública Electoral para los pueblos y comunidades indígenas es una tarea muy importante. Yo reconozco, magistrado Constancio, primero la valentía de poder hacerlo. Valentía porque en muchas ocasiones era mucho más sencillo evitar estos temas, a tomarlo con entereza, con valentía y con una visión de Estado. Primero, reconozco la valentía. Segundo, creo que es como lo decían, el inicio siempre es complicado. A la magistrada le está tocando sentar las bases de lo que implica esta defensoría. Y yo celebro este evento y solamente quiero decir y quedarme con el tema de que la Defensoría Pública Electoral para los pueblos y comunidades indígenas es una defensoría de todos. A mí me parece que sería incluso injusto poder pensar que es una tarea solamente de la magistrada. En ese tipo de situaciones tiene que asumirse un tema verdaderamente de Estado, en donde todos estemos comprometidos. Los pueblos indígenas, Jesús en el Consejo Consultivo, que tú eres quien representa a los 68 pueblos indígenas del país, en donde podamos todos asumir la tarea y que podamos ver lo que requiere para seguir fortaleciendo la Defensoría. Creo que es un punto importante, creo que es un paso importante, fundamental, y yo estoy seguro que este seminario, que el estar receptivos a ver las experiencias exitosas de América Latina son los pasos que necesitamos para seguirlo fortaleciendo. Es un trabajo inacabado, es un trabajo que tenemos que estar trabajando siempre todos, y por supuesto que como senador de la República me pongo
preparado, listo a sus órdenes para que los pasos legislativos que se requieran dar a favor de los pueblos indígenas los podamos hacer de manera conjunta, lo podamos hacer de manera conciliada, revisando la cosmovisión de los pueblos indígenas, porque en ese sentido vamos a poder no solamente generar las políticas públicas o las leyes que se requieren, sino visualizar a los pueblos indígenas, que es un paso sin duda muy importante. Kaya eche la ayuda no harari en la tula, cayó en para no más nanayeche, ranocas, pinistino. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes trabajando por los pueblos indígenas para que les vaya mejor a los pueblos indígenas. Muchas gracias. Acto seguido, escucharemos las palabras del coordinador residente de las Naciones Unidas en México, Antonio Molpe Ceres. Bueno, muy buenos días a todas y todos, estimado señor Constancio Carrasco, senador Jorge Toledo, todos los miembros de la mesa del Presidium. Un saludo muy particular a Jesús Fuentes Blanco, y efectivamente tenía razón, yo recién llegué a México hace apenas un mes. Por lo tanto, creo que estoy aquí más bien para aprender que para dar lecciones, y creo que hoy voy a aprender muchas cosas y muchas cosas muy importantes para mi trabajo. En nombre del Sistema de Naciones Unidas en México, es un verdadero privilegio estar presente en este seminario que releva la importancia de los derechos de participación y representación política de las comunidades y pueblos indígenas en la región latinoamericana. La señora Malasis, creo que habló de algunos instrumentos dentro de lo que es Naciones Unidas para la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Habló de la Convención 169, la Declaración, etcétera. Yo no me voy a referir a esos instrumentos, pero voy a tratar de otro instrumento que para mí es igual de importante y quisiera compartir con ustedes algunas impresiones. Y me refiero a lo que pasó el año pasado, que nos encontramos casi a un año, que los estados, todos los estados del mundo, pusieron su rúbrica en lo que llamamos la Agenda 2030, los famosos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta ruta global de acción es al mismo tiempo una agenda universal, integral y ambiciosa, y constituye también la oportunidad de poner a las personas en el centro del desarrollo, combatir las desigualdades, actuar en favor del clima y promover sociedades justas en un entorno de paz e inclusión. La nueva Agenda 2030 emergió del proceso más inclusivo, y repito, más inclusivo de la historia de las Naciones Unidas, a donde 193 países, miles de organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y casi 8.5 millones de personas y organizaciones fueron consultadas sobre el futuro que deseaban para la planeta Tierra. Y a lo largo de los 17 objetivos y 169 metas que se acordaron, los estados nacionales, todos los estados nacionales, incluyendo los estados aquí representados, en destacar la importancia de los pueblos y comunidades indígenas y su condición de actores centrales del desarrollo. Nuestros pueblos originarios aparecen en al menos 3 de estos objetivos de desarrollo sostenible de forma explícita. Por ejemplo, y yo siempre vengo cargado conmigo, tengo aquí las tarjetas de cada uno de los 17 objetivos, en estas tarjetas, y todas las metas que están detrás, entonces las voy a leer. Esto es lo que se acordó, esto no es algo que hemos acordado en la oficina aquí, esto es lo que todos los jefes de Estado de todos los países acordaron. Y entonces, por ejemplo, en el objetivo ODS número 4, que tiene que ver con educación de calidad, en la meta 4.5, literalmente dice: eliminar las disparidades de género en la educación, garantizar el acceso igualitario de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños, que tiene que ver con reducir las desigualdades entre los países y dentro de los países, exhorta a reducir la desigualdad, señala en su objetivo 10.12 el promover y potenciar la inclusión social, económica y política independientemente de su edad, sexo, raza, etnia, origen, religión o cualquier otra condición. Quisiera poner también en énfasis el objetivo 16, pues los trabajos que hoy nos convocan contribuyen directamente a la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas,
al acceso a la justicia para los pueblos y comunidades indígenas, a la aplicación de leyes y políticas no discriminatorias y a la creación de instituciones responsables y eficaces. Tal es el caso de la nueva Defensoría Pública Electoral para los pueblos y comunidades indígenas del Tribunal Electoral Mexicano, que hasta donde sabemos es única en el mundo y obviamente con el presidente aquí acompañándonos y por tanto digna de estudio y análisis. Como representante del sistema de las Naciones Unidas en México, me corresponde recordar este compromiso asumido hace casi un año por los Estados nacionales, así como el mandato del sistema de Naciones Unidas para acompañar las políticas y estrategias de desarrollo del Estado mexicano. Sin ir muy lejos, los pueblos y comunidades indígenas son parte central de nuestro acuerdo marco de colaboración del sistema de Naciones Unidas en México para el periodo 2014-2019, que incluye menciones muy puntuales en materia de seguridad ciudadana, cohesión social y acceso a la justicia. El trabajo en gobernabilidad democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en todo el mundo se dirige en buena medida hacia la construcción de una ciudadanía empoderada que participe e influya en los procesos de adopción de decisiones colectivas y que despliegue su derecho a participar en el ejercicio del poder público. Repito, a participar en el ejercicio del poder público. En el caso de los pueblos y comunidades indígenas, esto pasa por el reconocimiento de sus sistemas normativos, así como de sus diferencias culturales y lingüísticas. Y es por ello que cobra una gran importancia la reflexión que se ha llevado a cabo los 2 últimos días y las mesas que llevaremos a cabo el día de hoy. Este diálogo nos permitirá encontrar posturas comunes, alimentar procesos institucionales y pensarnos como región y pueblos hermanos. Para terminar, simplemente de nuevo agradecer esta muy cordial invitación, asegurar al señor presidente y a los otros miembros de la mesa el apoyo del Sistema de Naciones Unidas en el país y con mucho gusto le entrego un set de las tarjetas de los objetivos de desarrollo. Este es el compromiso del planeta Tierra, el nuevo plan para los próximos 15 años y creo que es un logro muy importante. Muchísimas gracias. De manera muy respetuosa, solicito por favor haga uso de la voz el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado Constancio Carrasco Daza. Muy buenos días a todas, a todos. Venía preparado, hice un esfuerzo de escribir algunas reflexiones, pero la inteligencia de quienes han expuesto en la mesa, quienes han puesto, creo, el debate más importante en torno a reflexiones en materia de derechos, sobre todo derechos políticos, que es lo que nos convoca de los pueblos, comunidades y personas indígenas, me ha obligado a hacer algunas reflexiones que quisiera compartir con ustedes, breves, respetuosas, no sin antes saludar muy respetuosamente a Antonio Molpeceres, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas y representante residente del PNDU en México. Al senador Jorge Toledo Luis, senador de la República, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República. Sé que no va a salir de este foro, si les digo hace cuánto fuimos contemporáneos en el trabajo, les quedará claro, sobre todo nuestra edad. Fue hace más de 20, 25 años. Saludo, lo vuelvo a encontrar con el gusto de siempre. A Álvaro Pop, presidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, muchísimas gracias por tus reflexiones y presencia, Álvaro. Al magistrado presidente de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el doctor Clicerio Coello Garcés. Muchas gracias, Clicerio, por acompañarnos. A la doctora Yanine Otalora Malasis, titular de la Defensoría Pública Electoral para los Pueblos y Comunidades Indígenas. A mi paisano Jesús Fuentes Blanco, presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. También le damos la bienvenida a Horacio Corti, defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. A las personas que hoy nos acompañan también de otras latitudes, la magistrada, las funcionarias de Bolivia, de Ecuador, a todos los expertos y a todas las funcionarias y funcionarios del tribunal. Perdón,
tenía un ímpetu especial por saludar. Déjenme reflexionar con ustedes de manera muy breve lo siguiente. En México, durante casi todo el siglo pasado, no existió un mecanismo de control constitucional judicial para la tutela de derechos políticos de las ciudadanas y ciudadanos. Un viejo debate del constitucionalismo mexicano en la Suprema Corte de Justicia no permitió que existiera control constitucional de los derechos políticos. Un siglo, mientras otras naciones, fundamentalmente de democracias ya consolidadas desde el siglo pasado, tenían un debate permanente o una construcción jurisprudencial de derechos políticos. Fuimos marginales, hay que decirlo, de edificar tutela judicial de los derechos políticos. Fue hasta el año 1996 que en México se edifica la primera ley general de un sistema de medios de impugnación para la tutela, finalmente, de derechos políticos. Esa es la síntesis de nuestro mecanismo de control orgánico de los derechos políticos. Si en México durante casi todo el siglo pasado no existió un mecanismo de control judicial de los derechos políticos, imagínense, reflexionemos respetuosamente en torno a cómo se encontraron los derechos políticos en el siglo pasado de las comunidades, de los pueblos y de los ciudadanos indígenas en el país. Si los ciudadanos, quienes tenemos acceso desde muy distintas perspectivas, nos vemos favorecidos a la tutela, al ejercicio de nuestros derechos humanos, no lo tuvimos en materia de derechos políticos. Los ciudadanos indígenas y las ciudadanas, quienes han tenido históricamente, sin demagogia alguna, una marginación reprobable histórica de sus derechos, imagínense cómo estaba la situación de los derechos políticos en México. Pero en 1996 construimos una ley que permitió, como punto de partida, que por fortuna no tiene regreso, el juicio para la protección de los derechos políticos. El juicio nació con el título de Protección de Derechos Políticos del Ciudadano. Creo que en materia de derechos políticos, no solo quienes somos ciudadanos los tenemos por fortuna, creo que el título ya no corresponde a la realidad. Pero ese juicio nació como el medio de control constitucional para todos los ciudadanos por cualquier violación a sus derechos políticos de votar, ser votado, que hoy se ha ampliado por fortuna el espectro al derecho a la información, a la libertad de expresión, a la asociación política, a la reunión política, a otros derechos vinculados con el ejercicio de los derechos políticos básicos. Pero es el mismo juicio para la protección de derechos políticos para todos. En la reflexión jurisprudencial del Tribunal Electoral, en estos 10 años de gestión de esta integración de la Sala Superior, la magistrada y los magistrados, constantemente ante los casos concretos, nos hemos visto en varias encrucijadas. No pretendo comentarles cuál ha sido el escenario, sino solamente dibujarles el paisaje del estado del arte en estas condiciones. Lo primero que reconocemos es el juicio para la protección de los derechos políticos electorales cuando se discuten derechos de las comunidades y los pueblos indígenas y de sus integrantes, cuando se debaten derechos tribales en los tribunales constitucionales. Funcionará un juicio para la protección de derechos políticos ordinario, que es el que nos dio la ley en 1996. Esa ley procesal correspondió a su propio contexto histórico. Más de 20 años de confección de esa ley nos exige respetuosamente nuevas reflexiones. Nos exige reconocer un mecanismo propio de tutela judicial que reconozca precisamente en la diversidad, en lo complejo que significa desde varias perspectivas de orden constitucional y convencional el derecho de las comunidades a autodeterminarse políticamente, a partir de sus propios sistemas normativos,
desde el ejercicio de lo que han sido sus usos y costumbres, determinarse la forma de gobernarse. Y la forma de gobernarse no solo en lo político, fundamentalmente en lo social o en lo económico. En esa perspectiva, hemos tenido que redireccionar la tutela judicial a esa sensibilidad. Creo que estas oportunidades como el seminario nos permiten reflexionar sobre temas, la importancia que significa en esa perspectiva que pudieran los pueblos, las comunidades indígenas, antes de ir a la controversia judicial, antes de que se den controversias en los tribunales que procuran, que garantizan los derechos políticos, que se encuentren mecanismos a partir de los propios tribunales que determinen la autocomposición de los problemas de la vulneración a los derechos que se exigen por estas comunidades. En los últimos 10 años de ejercicio jurisdiccional del Tribunal Electoral, tenemos más de 3.000 asuntos que involucran directamente el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y hombres que integran las comunidades indígenas. Esencialmente estos juicios tienen que ver con la compatibilidad de los sistemas normativos internos para gobernarse con las restricciones a los derechos políticos que estos sistemas normativos determinan en esas comunidades indígenas. Es decir, la ponderación de los principios constitucionales de autodeterminación que se encuentra en nuestro orden jurídico depositado en el artículo 2 constitucional y en el sistema convencional, fundamentalmente la Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos tribales y el convenio 169 de la OIT, con los sistemas normativos internos que se han dado históricamente a estas poblaciones indígenas. Ponderar estos principios constitucionales en juego ha sido la labor en los 3.000 asuntos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto en estos años. Esta tendencia tiene muchas explicaciones, pero fundamentalmente creo que hoy tenemos que inyectar a los mecanismos de tutela judicial en tratándose de comunidades indígenas, de medidas alternativas desde la tutela judicial que puedan ex ante resolver estas controversias por la vía de la autocomposición. Cuando la autocomposición por alguna razón no pueda llegar a buen puerto, entonces sí llegar a la jurisdicción electoral del tribunal. Segundo, en materia de dilación probatoria, es muy necesario y se está iniciando hoy por la Defensoría Pública para Pueblos y Comunidades Indígenas, con la recepción de pruebas que tengan la lógica de explicar pericialmente a los juzgadores, a las partes, de manera fundamental, si esos sistemas normativos que están siendo expuestos en la tutela judicial son auténticos, son genuinos, si esos sistemas normativos, cuál es su origen, cuál es su historia, qué bienes jurídicos o qué bienes sociales preservan, para poder nosotros hacer el test de proporcionalidad entre esos sistemas normativos y nuestro orden constitucional, que es la armonía mínima que buscamos. Estamos hoy en un nuevo escenario, pruebas antropológicas, pruebas que van a la lógica histórica de los sistemas normativos. Abrir el caudal probatorio de manera oficiosa, recepcionar de manera oficiosa, proveer esos mecanismos probatorios. En esta lógica, finalmente les digo, se inscribe después de más de 8 años de ejercicio jurisdiccional del tribunal, lo que aquí se ha sintetizado de manera correcta. Creo que la Sala Superior del Tribunal reconoció no solo el déficit histórico, que creo que ese ha sido no solo reconocido, sino está siendo bien instrumentada su garantía. El debate pasaba por otro tema. México en el año 2011 reconoció en el texto constitucional
como deber de todas las autoridades del Estado mexicano, nuestros 3 niveles de gobierno, nuestros 3 órdenes de gobierno, reconoció el derecho humano a través de una interpretación o de su interpretación a través del principio pro persona. El Estado mexicano determinó que todas las autoridades en el ámbito de nuestras competencias debemos procurar la protección más amplia de los derechos humanos. Todas las autoridades en el ámbito de nuestra competencia. ¿Cuál es el ámbito de la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Es la resolución de casos a través de la tutela judicial. ¿Y qué sucedía? El artículo 2 constitucional establece de manera expresa no solo el derecho de los pueblos a autodeterminarse política y socialmente, sino también, para hacer efectivo ese derecho, a constar con los instrumentos jurídicos que el Estado debe proporcionar para poderse autodeterminar políticamente. El artículo 1 constitucional, con esta vocación de garantizar la tutela de derechos, y el 2 constitucional, con este deber del Estado mexicano, lo que la Sala Superior reconoció a partir del sistema convencional de fuentes que determinan hoy, por fortuna, esta nueva posibilidad de interpretación constitucional, determinamos en términos de lo que ordena el convenio 169 de la OIT, concretamente su artículo 6, de que todas las comunidades indígenas, en este caso de México, por supuesto de la región, todas tienen derecho en la defensa de su autodeterminación política a una defensa adecuada. Y el Estado deberá proporcionar una defensa adecuada cuando estas comunidades, lo que es, por cierto, la regla general o lo que es absolutamente común, se sientan vulneradas en el ejercicio de sus derechos políticos. El artículo 2 de la Convención Americana no da margen de interpretación. Los estados parte, o sea, México, como todos los estados de la región, no pueden pretextar la falta de un orden normativo o la falta de infraestructura para hacer accesible la tutela de todos los derechos consagrados en el pacto. En esa lógica se inscribe la adopción de la Defensoría Pública para Pueblos y Comunidades Indígenas en la Sala Superior del Tribunal. Hay una sensibilidad de la magistrada, de los magistrados, de todos quienes integramos el Tribunal Electoral, que si hoy el reclamo de los derechos humanos programáticos básicos de los indígenas en México es tan compleja exigir su tutela judicial por lo que implica este ejercicio en los tribunales, en tratándose de los derechos políticos electorales, todavía es más complejo porque se siguen viendo, y lo digo en su exactitud, como un lujo la jurisdicción de la tutela de los derechos políticos por la complejidad que implica la promoción de juicios para exigir su garantía. Esto es lo que hace hoy la Defensoría Pública del Tribunal Electoral para la defensa de las comunidades y los pueblos indígenas. A menos de medio año de su construcción, hemos tenido ya, a partir de la defensa que está haciendo la Defensoría, varios ejercicios importantes de tutela concreta, donde fundamentalmente de mujeres indígenas que desempeñaban los cargos de presidentas municipales de comunidades indígenas en el Estado mexicano. Hemos determinado en el último mes la reinserción, su reintegración a los cargos edilicios a través de la defensa que ha hecho la Defensoría Pública para los Pueblos y Comunidades Indígenas. A esto nos convoca hoy la reunión. Felicito muchísimo el seminario, muchísimo su presencia. Estoy seguro que las conclusiones que en este seminario se den pondrá en claro que la defensa de los derechos políticos de las mujeres, fundamentalmente de las comunidades, de los pueblos indígenas, es una tarea
de todo el Estado mexicano y de toda la región latinoamericana. No es una tarea asignada nada más a un órgano del Estado mexicano. Creo que es una vocación que tenemos de manera conjunta para regresar la dignidad en materia de tutela de derechos políticos que nos reclaman a diario esas comunidades. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del magistrado presidente del Tribunal Electoral, magistrado Constancio Carrasco Daza. Agradecemos y despedimos a las autoridades que encabezaron esta ceremonia de inauguración del seminario La protección de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas, lecciones aprendidas de América Latina. Después de una breve pausa, continuaremos con la transmisión en plataforma electoral, el canal de televisión por internet de este Tribunal Electoral. Por su presencia, muchas gracias.